Hola amigos, ¿cómo están? Volvemos porque, como siempre decimos en ciclismo, todos los caminos conducen al Tour de Francia. De eso estamos hablando. La prueba de ruta más importante que tiene el calendario internacional, la prueba de 3 semanas, que es la insignia, ¿no? El estandarte que tiene el ciclismo a nivel internacional. Y los caminos que van hacia el Tour pasan, entre otras pruebas, por el Criterion Dauphiné que terminó hace pocas horas con victoria para Jonas Vingegaard. Una victoria indiscutible del danés, campeón del Tour en la temporada pasada, segundo en Dauphiné en la temporada pasada y que en este Dauphiné no tuvo rivales. En cada puerto, en cada ascensión en donde tuvo la posibilidad, apretó, aceleró, puso a trabajar a sus compañeros de equipo, un gran equipo pese a algunas circunstancias que tuvo el Jumbo durante esta carrera, y en todas esas ascensiones, aceleraciones, momentos que tuvo la carrera, dejó atrás al resto. No tuvo rivales para que le discutan la posibilidad de quedarse con la clasificación general, que era una de las cosas que iba a buscar, y además de quedarse con 2 victorias de etapa. Se le escapó la crono con victoria de Mikkel Bjerg por muy poquito. Incluso el propio Vingegaard dijo: arranqué muy fuerte y me sentí un poco vacío al final. Y se le escapó o dejó ir quizás la etapa final, la etapa número 8 del Dauphiné, que finalizaba en el muro de la Bastilla de Grenoble, con victoria para Giulio Ciccone, el corredor italiano que se perdió el Giro por COVID, que va a estar en el Tour de Francia y que se metió ahí en la fuga, sumó puntos para quedarse con la general de la montaña y además se terminó quedando también con la victoria de etapa. Pero si se quieren, entre los favoritos que venían un poco más atrás, recolectando a todos los que venían en la fuga, ¿no? Se movió un poquito Adam Yates, que estuvo con ganas durante la competencia, que se movió durante varios días de carrera, pero cuando venía la contra, cuando respondía Vingegaard, ya el británico no tenía forma de cerrar ese hueco, ¿no? Le pasó en varios días y le volvió a pasar en la etapa final. Adam Yates terminó segundo en el podio, Ben O'Connor terminó tercero en el podio, pero terminaron lejos, ¿sí? A más de 2.20, a más de 2 minutos 20 de un Jonas Vingegaard que, como dijimos al principio, no tuvo problemas para quedarse con la clasificación general, que tiene que seguir trabajando de cara al próximo Tour de Francia y que incluso en las notas finales dijo: todavía espero que todavía me falte para llegar a mi pico de forma, todavía tengo trabajo para hacer, con lo cual claramente demuestra que quedan unos cuantos días y habrá que ver qué es lo que hace de acá hasta el próximo 1 de julio, que es cuando va a empezar el Tour de Francia. Este Criterion Dauphiné, por un lado, mostró a ese Jonas Vingegaard que, repetimos, no tuvo rivales, que estuvo sólido, que estuvo fuerte, que estuvo firme, que estuvo en donde tenía que estar, que se movió cuando se tenía que mover, que ganó cuando tenía que ganar. No pudo ganar 3 etapas como había hecho en las competencias anteriores, en donde se había quedado con la clasificación general, pero terminó logrando 2 etapas y una clasificación general importante, porque esta prueba, como es el Criterion Dauphiné, tiene un palmarés que no vamos a recorrer en este momento, pero hay muchos corredores que han ganado Dauphiné, han ganado Tour de Francia o han estado en la pelea por el Tour de Francia habiendo sido ganadores de Dauphiné. También hay quienes no ganaron Dauphiné pero después ganaron el Tour, pero bueno, ya el año pasado Vingegaard no había ganado el Dauphiné, fue segundo y ganó el Tour. Este año gana Dauphiné. Todos queremos saber cómo va a ser el momento en el cual se enfrenten Vingegaard y Pogačar, un Pogačar que ya está haciendo bicicleta, que ya se lo ve pedaleando en la ruta, que obviamente no dejó de entrenar durante todo este tiempo que estuvo con esa lesión, que muchos piensan que fue un tanto más grave de lo que se dijo o más grave de lo que se publicó, pero bueno, en definitiva el esloveno que reformuló el calendario para estar en el Tour de Francia, porque obviamente al Tour va a ir y quiere llegar de la mejor manera, eso ya lo sabemos, estuvo trabajando en la previa para obviamente llegar con los dientes afilados,
¿sí? Para llegar fino a un Tour de Francia que ya lo vamos a analizar en detalle, pero un Tour de Francia que arranca picante, arranca con intensidad ahí en el País Vasco. Sigamos con el Dauphiné, porque el Dauphiné, además de mostrar a este Vingegaard, también mostró la fortaleza de un equipo Jumbo que no vino quizás al Dauphiné con todo, ¿sí? Con todo el armamento, pues, por ejemplo, Wout van Aert está corriendo el Tour de Suiza, competencia que arrancó también este domingo y que va a tener acción durante la próxima semana. Pero el Jumbo se quedó con 4 victorias de etapas, 2 para Vingegaard y 2 para Christophe Laporte. La clasificación de puntos a través del corredor francés y la general absoluta, como dijimos, a través del corredor danés. Hablemos un poquito de Christophe Laporte. El primer día, que era una etapa en donde se podía llegar al sprint, pero no para los sprinters puros, no para los velocistas natos, terminó quedándose con la victoria. La nota en esa etapa la da Rune Herregods, el hombre del Intermarché, el belga del Intermarché, que se metió en la fuga y estuvo fugado hasta la meta, ¿sí? Solamente lo superaron Christophe Laporte y Matteo Trentin, ¿sí? El francés y el italiano fueron los únicos dos que lograron superar a Herregods, que terminó tercero, y después tuvo una muy buena actuación también en la prueba de contrarreloj individual. El segundo día el triunfo había sido para Julian Alaphilippe, muy cerquita estuvo ahí Christophe Laporte. Lo nombramos a Alaphilippe no solo porque es un corredor importante, 2 veces campeón del mundo, sino porque tuvo ahí un festejo especial, ¿no? Haciendo con las manitos así, pidiendo calma, dando clara muestra de que el clima en la manada de lobos, como dice Lefebvre, quizás no es el mejor por un montón de cosas que puedan haber estado pasando, porque quizás no se dieron tantas victorias como en otros años, como están acostumbrados ellos, justamente. Pero bueno, Alaphilippe se movió rápido porque el que atacó ese día queriendo sorprender y queriendo buscar el triunfo fue el ecuatoriano Richard Carapaz. Estuvo rápido en ese momento Richard, se movió muy bien, salió a buscar, pero enseguida cerró el hueco prácticamente a rueda, salió Julian Alaphilippe y terminó arrebatándole la posibilidad de llevarse la victoria, y el francés fue el encargado de levantar los brazos. La tercera etapa, si se quiere, ahí ya una nota un tanto más alta para Christophe Laporte, porque vuelve a quedarse con el triunfo, pero en este caso se queda con el triunfo por delante de Sam Bennett y Dylan Groenewegen, 2 sprinters puros. Quizás los de más renombre que estaban en la carrera, que no tuvieron la posibilidad de brillar en este Criterium Dauphiné, ¿no? Porque quizás no eran tantas las oportunidades que tenían, era ese el día que tenían que brillar. Quedaron segundo y tercero, y además después fueron desclasificados porque empezaron el sprint de un lado, se movieron hacia el otro, volvieron hacia el medio. Bueno, lógicamente los jueces terminaron diciéndole: no, muchachos, esto no va, y afuera. Pasó la crono con un triunfo de Mikkel Bjerg, lo que decíamos, Jonas Vingegaard ahí queda segundo, y después llegamos a las etapas de montaña en donde Jonas Vingegaard fue intratable para el resto. Primera etapa de montaña que fue la número 5 de la carrera, y se movió muy bien Richard Carapaz, lo intentó 2 veces cuando faltaban 17 y 18 kilómetros, después le salió caro, ¿sí? Porque después termina cediendo un poco de tiempo en meta, y al final de la clasificación termina cediendo en los distintos puertos que hubo durante los últimos días de carrera. Llamadito de atención para el hombre de Lièvre, para el ecuatoriano, que todavía tiene la posibilidad de ajustar detalles y de ir creciendo a más en su preparación de cara al Tour de Francia. Egan Bernal muy bien, en esa etapa volvió a estar entre los favoritos, incluso se mostró ahí al ataque en algún momento cuando quedaban unos 8 o 9 kilómetros, realmente un muy buen trabajo, e incluso Egan terminó siendo el mejor latinoamericano en la clasificación general, 12º quedó en la clasificación general, lo cual demuestra que va camino a recuperar su lugar en esa elite de corredores, ¿no? En esos corredores que están arriba de todo, en donde está Vingegaard, en donde está Roglic, en donde está Pogačar, en donde está Evenepoel. Bueno, Egan Bernal quiere volver a estar en ese lugar, ¿sí? Ese lugar del cual, obviamente, cuando tuvo aquel accidente en la temporada pasada, mientras estaba entrenando en Colombia,
todos nos preocupamos y todos dijimos, ¿podrá volver a ese lugar? Bueno, Egan Bernal viene dando clara muestra de que quiere volver a estar, ya lo había demostrado en el Tour de Hungría hace algunas semanas atrás, quizás no con corredores de tanto renombre a la vuelta, y en este caso en el Criterium Dauphiné, que es una prueba importante, una prueba que tiene mucha historia, mucho nombre, y en donde hubo corredores de otro nivel superiores a los que estuvieron en Hungría, vuelve Egan Bernal a demostrar que va camino a esa recuperación. Un poco también un llamado de atención en contrapartida, pero siempre dentro del equipo Ineos, la de Daniel Felipe Martínez. Arrancó bien Dauphiné, vino bien, hizo una buena crono, estuvo metido ahí en los puestos de vanguardia, estuvo entre los mejores, pero terminó cediendo 10 minutos en la última etapa. Un llamado de atención para un corredor que venía con otras aspiraciones y terminó en el puesto 23. Ojo con eso. Bien para el Ineos la actuación de Carlos Rodríguez, mejor joven, lo terminó concretando en la última etapa, terminó quedándose con la casaca blanca que lo identifica como mejor joven y reafirma todo lo que ya venimos hablando, lo que se espera, lo que todo el mundo prometió del corredor español durante sus años anteriores, incluso en ese paso desde los juveniles hasta la máxima elite que tiene el pelotón internacional. Eduardo Sepúlveda, del argentino, terminó 33º, el hombre del Loto, y Richard Carapaz, que decíamos había cedido en las montañas, terminó en el puesto 36. El Jumbo también, más allá de lo que tuvo a favor del saldo positivo, también tuvo alguna cosita negativa, que es la pérdida de Steven Kruijswijk, el corredor neerlandés. Sufrió una caída en la segunda etapa, fractura de pelvis, fractura de clavícula y obviamente afuera del próximo Tour de Francia. Y hay que ver cómo se completa el 8 del Jumbo para el próximo Tour, porque Sepp Kuss también está en duda. Después de la muy buena actuación que tuvo en el Giro, habrá que ver qué es lo que pasa de cara al Tour de Francia, a ver si va a estar, a ver si va a estar ausente, a ver cómo se completa ese 8. Muchos corredores de Jumbo que van a estar en el Tour iniciaron su participación en el Tour de Suiza, que ya lo decíamos, el Tour de Suiza está en marcha, arrancó con victoria de Stefan Kung en la primera etapa, una contrarreloj individual, y ya van a tener actividad durante toda la semana, así que en unos días vamos a estar sentándonos nuevamente acá para hablar de ese Tour de Suiza. Habrá que ver cómo llegan todos, los que estuvieron en Dauphiné, que seguro van a ir a hacer concentraciones en altura, y los que están corriendo en este momento Tour de Suiza, cómo llegan al Tour de Francia. El Tour de Francia, dijimos, arranca en Bilbao, España, con 3 etapas en donde hay 15 puertos de montaña, casi 8.700 metros de desnivel, y la etapa 4 es un poco más tranquila. Las etapas 5 y 6 vuelven a tener mucha montaña, incluso en la etapa 6 ya tenemos un final en alto, así que ojo con el arranque que vamos a tener de este Tour de Francia, que empieza el próximo 1 de julio. No me quiero ir, ya que estamos hablando de carreras en Francia, sin citar algo que pasó en el Tour femenino de los Pirineos, prueba que disputaba su segunda edición, prueba para las chicas, en donde se corría la segunda edición y en donde lamentablemente no tenemos que hablar de lo deportivo, no tenemos que hablar de que Marta Cavalli se quedó con la victoria, porque la competencia quedó trunca. La competencia no pudo salir a correr la tercera y última etapa. El primer día hubo tráfico abierto, hubo vehículos estacionados, hubo peatones circulando. La escena se repitió en el segundo parcial, en donde el pelotón tenía que subir a Otakam. Entonces el pelotón directamente neutralizó la carrera, hizo un parón. Hablaron con la organización, hablaron con las autoridades y neutralizaron la carrera hasta el ascenso. En el ascenso hubo carrera y hubo espectáculo y hubo triunfo de Marta Cavalli. Pero otra vez un problema con la seguridad. Estamos a 20 días menos de que arranque el Tour de Francia. Se estaba corriendo la etapa final del Criterium Dauphiné para los varones, para el World Tour en Francia. Y en el mismo país no se pudo garantizar la seguridad para un evento internacional con equipos World Tour en la rama femenina.
algo para tener en cuenta, algo para anotar y algo para trabajar. Hay mucho por hacer, ¿sí? Incluso las mismas corredoras lo marcaron, las mismas corredoras destacaron que no todos los equipos están en la misma posición, que no todos están en la misma situación, pues los equipos World Tour de mujeres tienen mucho calendario, pero hay equipos de segundo o tercer nivel que no lo tienen. Pero hay mucho para hacer todavía en esta rama y demostrar que están en igualdad de condiciones, que importan igual los varones que las mujeres, porque de eso se trata. Nos vamos a ver en unos días. Me voy para el Campeonato Panamericano que se va a correr en San Juan. Se va a estrenar el primer velódromo techado que tiene la República Argentina, el velódromo Vicente Alejo Chancay, una cara totalmente renovada ahí en la provincia de San Juan. Vamos a estar ahí y en unos días seguimos hablando de lo que nos gusta y de lo que nos apasiona.